Bendiciones del Eterno, damos gracias en esta hora porque podemos una vez más poder compartir un nuevo video acerca de la palabra del Eterno y el mensaje a través de los textos hebreos. En esta oportunidad vamos a estar viendo acerca de el texto de Génesis capítulo 1, verso 6 en arameo. Y para eso vamos a ir acomodándonos para ver las imágenes y el texto de lo que vamos a hablar en esta hora. Damos gracias al Eterno por su favor y su misericordia para con nosotros, que podemos compartir su palabra y podemos meditar a través de ella. No solamente meditar, sino también poder observar las escrituras, los textos, cada palabra, cada letra, y poder sacar una enseñanza, poder sacar para nuestra vida, nuestra mente, principios eternos que hay escondidos. Muchas veces en lo literal no podemos apreciar toda la profundidad que tiene el texto, pero haciendo un análisis profundo en cada trazo de las letras hebreas y arameas, vamos a descubrir lo poderoso, lo maravilloso que es Adonai, nuestro Señor, y cómo Él nos introduce en el plano espiritual, en el plano también mental, y para observar y maravillarnos de su grandeza, y de que la palabra del Eterno, la Torá o el Tanaj, también el Brit Hadashah, que sería el pacto renovado, llamado Nuevo Testamento, podemos nosotros a nuestra vida incorporar principios y mensajes que para nuestra vida y nuestra alma van a ser de refrigerio, de sanidad, de liberación, de poder y de sabiduría. Vamos a compartir en esta hora la lectura del pasaje que vamos a ver en la traducción aramea del Targum de Jonathan, y se lo quiero leer de la versión al texto, la Biblia Torá viviente, que dice de esta manera: dijo Elohim, sea el firmamento en el medio del agua, y que se divida el agua del agua. Esta es una traducción hebrea, y la fonética del texto hebreo dice: Vayomer Elohim Shehi Rakia Betoch Hamaim Bihi Mabdil Bein Main Lamain. Ese es el texto de la fonética hebrea. Vamos nosotros ahora a poder ver también el texto arameo. Vamos a introducirnos en las páginas. Y acá vamos a ver el texto del Targum de Jonathan, de Génesis 1:6. Y vamos a ver algunos significados de algunas palabras y también lo que podemos sacar de enseñanza de este texto de la Torá. Vamos a ir viendo. Acá tenemos al texto arameo que dice, vamos a correrlo un poquito. Y acá lo tenemos al texto arameo, ahí el verso 6, que se lo voy a leer en la fonética aramea, como está en el texto, y dice así: Va amar Yehiá Yehi Rekiá Bin Siyut Maya Bihi Mafrish Veinei Mo Ilaei Levenei Moi Tataei. La fonética aramea,
Y acá está en inglés la traducción. Entonces vamos a ir a la traducción del texto que dice de esta manera, del inglés al español. Y el Señor dijo que haya una expansión en medio de las aguas y que se separe entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Este es el texto arameo. Vemos, el texto nos habla de una separación que el Eterno hace entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Entonces entendemos que al principio, como era todo de la creación, un principio donde había las aguas arriba que cubrían y las aguas de abajo de los océanos o el abismo. Y en medio estaba la expansión de los cielos. Después, en la secuencia de la creación, vemos que se descubre lo seco, sale lo seco, entonces ahí se ve claramente la separación cielo, las aguas, y viene el cielo, que es la expansión donde las aves vuelan, donde se ve todo el espacio, y después tenemos una parte de las aguas de abajo que serían los abismos. En el Targum de Jonathan vemos que dice, y dijo, vamos a ir de vuelta a la traducción, y el Señor dijo que haya una expansión, un espacio en medio de las aguas y separe entre las aguas, como dijimos, de arriba, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y esta separación, eh, vamos a un poco no entender en lo literal que el Padre establece un orden en cada día de la creación y que todo tiene un significado. Por ejemplo, vamos a tomar la palabra las aguas de arriba y las aguas de abajo. Por ejemplo, vamos a una concordancia y vamos a leer algunos textos que nos pueden conectar con esta palabra, porque sabemos que en las escrituras eh, todo lo literal tiene un significado espiritual, profético y eterno. También tiene una aplicación y un significado para nuestras vidas en las comparaciones de su significado. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la palabra aguas, en el hebreo, en el concepto hebreo, proviene de una letra que es la letra men. La letra men, que sería la M, que nosotros conocemos, en el hebreo tiene varios significados, porque en su valor numérico es 40. Y su significado en el hebreo, la letra men, que representa olas de agua en su carácter como una imagen de la consonante, eh, su significado tiene que ver con las aguas, con aquello que está conectado con lo líquido. Tiene que ver con el agua, tiene que ver con la orina, tiene que ver con el semen, tiene que ver con la sangre, tiene que ver con todo el movimiento y toda la fuerza líquida. Y también tiene que ver y se conecta con la fuerza que provoca la corriente de las aguas, como la lluvia, ¿cierto? Los océanos, los ríos, los arroyos. Todo eso conecta el concepto de agua en la cultura hebrea en esta consonante men. Por eso, si analizamos el concepto de las aguas, tiene que ver también con aquello que es lo interior. Recuerdan que en algún momento el Señor dijo, Yeshua, que Él hacía figuras cuando hablaba y comparaba el agua con la palabra también, que eran ríos de agua viva, corrientes de agua viva, y que también producen sanidad, haciendo una comparación del agua con la escritura, ¿no es cierto? Haciendo un paralelo. Nosotros vemos también, podemos tomar algunos pasajes como referencia y haciendo mención al agua. Vamos a llegar a ver algunas, no todas, porque hay muchísimas referencias en cuanto al agua. Por ejemplo, el Salmo 1, fíjense que dice, en el capítulo 1, verso 3, dice, cuando habla, dice, será como árbol el que medita en la ley, en la Torah, dice, será como árbol plantado junto a corriente de aguas, Maim, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Acá inmediatamente el concepto de estas aguas tiene que ver con aquello que es lo que
da al árbol la vida, la consistencia, el crecimiento, ¿no es cierto? Y que lo hace productivo y producir. Por eso dice que será plantado, está hablando figurativamente del hombre, ¿no? Que el hombre se compara con ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera, porque esa agua que está hablando el Salmo es una comparación de la vida, de la palabra que viene de arriba, esas aguas que descienden del trono de Dios y alimenta toda la creación. Estas aguas de arriba no son adulteradas, no son manipuladas, no son contaminadas, porque son aguas que salen del trono de Elohim, descienden a esta tierra seca, a esta tierra que necesita esa frescura y esa eh, eh, vida y esa sanidad. Por eso el salmista inmediatamente nos conecta que nosotros como figura de árbol plantados junto a corrientes, esas corrientes tienen que ser vivas porque viene del cielo, son corrientes frescas, son corrientes que producen sanidad. Entonces ya tenemos el primer concepto que podemos tomar de tantos que podemos hacer una comparación y un paralelismo de estas aguas de arriba, que son para, no solamente para sanidad, sino que para causar el fruto. Y las aguas también tienen que ver con la palabra del Eterno, ¿no es cierto? Por eso dice otra referencia que podemos tomar acerca de las aguas, por ejemplo, el Salmo 18, 16 dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Esta comparación que hace este verso del Salmo 18, verso 16, el salmista compara como las aguas como un estado de presión, como un estado que produce ahogo, como un estado donde esa profundidad o esas corrientes o esa fuerza de las aguas que arrasan el interior, pareciera como que llega hasta un tope que el salmista no puede respirar. También tiene que eh, ver con el sentido de que las aguas es caos, es prueba. Volviendo al concepto de las aguas en hebreo, que proviene de la consonante mem, que su número es 40, también lo conecta a las aguas con el valor numérico de la letra 40, porque el 40 tiene que ver con desierto, tiene que ver con pruebas. Recuerdan que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Yeshua, 40 días en el desierto. El 40 nos conecta con las aguas que implican el caos, implican la prueba, implican el desierto también, y va conectado con en el estado también del alma que el ser humano se puede encontrar, un estado de sequedad, un estado de prueba profunda, circunstancia adversa profunda, y que necesita esas aguas de arriba que llenen, que inunden el corazón y la mente del ser humano. Por eso el Salmo 18, 16, lo voy a buscar en la versión de la Torah viviente, que dice de esta manera. Dijimos que era el Salmo 18, 16. Para tener un contexto, el salmista viene hablando acerca de un estado que fíjense en que dice, es una tefila, es una oración de agradecimiento por la victoria y que se trata al músico principal Tehilim de David, cántico de David para el director por David, siervo de Adonai, quien dirigió las palabras de este canto a Adonai en el día que Adonai lo liberó del poder de sus enemigos, incluyendo del poder del rey Saúl. Entonces, en este contexto, él ya viene hablando en el verso 16, pero vamos a empezar. Fíjense en las comparaciones que usa el salmista, que es tremenda, ¿no es cierto? Este salmo, el salmo 18. Fíjense el 15, el verso 15 dice, las fuentes de aguas aparecieron, los cimientos del mundo fueron expuestos en tu reprensión, oh Adonai.
al resoplido del aliento de tu enojo. Él extendió desde lo alto su mano y me tomó, me sacó de las muchas aguas. El 17 dice, Él me liberó de mis poderosos enemigos, de aquellos que me odiaban porque eran más fuertes que yo. Ellos vinieron a mí en el día de mi aflicción, pero Adonai fue mi apoyo contra ellos. Él me sacó a un lugar despejado, a expansión. Recuerden el verso arameo, que separa las aguas, la expansión y las aguas de abajo. Él me sacó a un lugar espacioso, despejado, y me libró porque se agradó de mí. Adonai me recompensará de acuerdo a mi rectitud, aún de acuerdo a la pureza de mis manos. Él me recompensará, porque he andado en la senda de Adonai y no he cometido perversidad y no me he apartado de Adonai. Fíjense qué tremendo el contexto de este salmo, ¿no? En referencia a las aguas. Me sacó de las muchas aguas. Las aguas representan la angustia, la prueba y la presión con que muchas veces el enemigo se levanta. Y también es muy significativo, ¿no es cierto? Que cuando a veces aquellos que tienen sueños o pesadilla con aguas, es porque evidentemente su estado de alma y su espíritu eh, está diciéndonos algo, ¿no? Que nuestro estado espiritual y del alma, muchas veces cuando soñamos con aguas sucias, aguas limpias, todo tiene un significado y tenemos que prestarle atención porque nos está hablando de nuestro ser. También hay mucha referencia cuando vemos el concepto de las palabras aguas, ¿no es cierto? También vemos el conocido Salmo Tejilín 23, verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Acá en este Salmo 23, inmediatamente nos mete en el concepto de las aguas como un lugar de reposo, junto a agua, junto a lugar de pastos, de agua, el alimento y sobre todo el saciar el alma y encontrar reposo en estas aguas tranquilas, estas aguas que vienen de arriba que también nos proporcionan un lugar, un estado, ¿no es cierto?, de nuestras emociones, nuestro estado del corazón, de la mente y lo físico también, donde encontramos el reposo por Adonai. Y las aguas representan justamente que su palabra desciende como lluvia, como aguas tranquilas, ¿no? Y no solamente que nos pastorean, porque produce no solamente limpieza en nosotros, sino nos alberga, nos abraza. Fíjense en qué dice. También vamos a ver el Salmo 32:6, que dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Eh, por esto orará a ti todo santo, dice, todo hombre puro, apartado y consagrado a Adonai, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas o muchas circunstancias adversas, problemas con fuerza, como las aguas, como inundaciones, no llegarán estas a él. ¿Recuerdan la comparación que hace Yeshua con las dos casas? Dice que uno edificó en la piedra, en la roca, ¿y qué pasó con esa casa? Decía que vinieron las lluvias, ¿y qué pasó? Y esa casa no cayó. Y aquel que edificó su casa en la arena, ¿qué pasó? Dice que vino las aguas, vinieron las inundaciones, y esa casa cayó, y grande fue su ruina. Las aguas implican en lo espiritual toda esa fuerza que viene para destrucción, pero si estamos firmes en la roca, que es Yeshua, que es su palabra, esas aguas no anegarán y no destruirán los cimientos y las bases de nuestra familia.
También vamos a seguir leyendo algunos pasajes más. El Salmo 42:1 dice, conocido también como el siervo clama o brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Adonai, Elohim, el alma mía. El agua representa acá ese lugar de escape, ese lugar de refugio, donde el siervo, cuando siente la persecución y el temor, va a esas aguas, porque ahí tiene el escape. Cuando es perseguido por el enemigo para ser cazado, el siervo busca esas aguas para esconderse, para quedarse y pasar a otro lugar. Es como el cruce, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel. Cuando estaba saliendo, cuando salió de Egipto, que venían los enemigos, las aguas era un lugar que para ellos en el momento presente parecía un obstáculo, pero que Dios dice que dividió las aguas y pasaron por seco, y esas mismas aguas taparon a sus enemigos. Este Salmo 23, este Salmo nos habla justamente, perdón, el 42:1, que las aguas acá representan ese lugar de escape, ¿no es cierto? Un lugar de refugio, de protección para la persecución del enemigo. Y estas aguas representan la palabra, representan la fuerza que tiene la palabra para ocultarnos de los ataques del enemigo y para los argumentos que se levantan en contra de nuestras almas y nuestros pensamientos. Es mucho lo que podemos eh, tomar como paralelismo de las aguas, tomando el verso de Génesis 1:6 en arameo. Por ejemplo, fíjense en lo que dice algunos proverbios, vamos a leer. Dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda ante que se enrede. Acá la comparación de estas aguas, eh, el rey Salomón la compara como esa fuerza de la corriente de las aguas, ¿cierto? Que es como quien suelta las aguas, como esa fuerza que muchas veces viene cuando hay mucha lluvia en las montañas y se desborda, se junta el agua con el lodo, empieza a arrastrar, arrastrar y hace desastre y se lleva todo al paso. Entonces, fíjense lo que hace y la comparación que pone el escritor cuando dice que el que comienza la contienda, o sea, la pelea, la disputa, el enojo, eh, dice, comienza a gestarse un movimiento de aguas que eso va a desencadenar totalmente un caos y una destrucción. Por eso lo compara el agua con la discordia, que es como una fuerza, ¿cierto? Como una fuerza que es soltada. Y cuando el agua viene con mucha fuerza y es soltada, puede causar estragos. También vamos a leer el Proverbio 25, que dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Estas aguas profundas habla de esas aguas que son no solamente eh, representa la sabiduría de Dios, porque los misterios, el poder de Dios es como esas aguas que no podemos dimensionar como el océano, que no sabemos qué contiene, ¿no es cierto? Como el abismo. Es un lugar donde no podemos dimensionar la amplitud y tampoco podemos dimensionar lo profundo a veces. Entonces, fíjense en lo que dice, aguas profundas, son las palabras de la boca del hombre, el que comienza, a ver, no, acá, como aguas profundas, Proverbio 25, es el consejo en el corazón del hombre. Porque ese consejo viene de la palabra del Eterno y viene hasta lo más interior del ser humano para que este hombre pueda alcanzar la sabiduría y el entendimiento, ¿no es cierto?
Y siguiendo con el consejo, siguiendo con el concepto de la palabra, vamos a tomar una referencia más y seguir con el verso. Vamos a leer a ver, vamos a ir a otra referencia. Fíjense en este hecho que está en Mateo 14:28, cuando dice entonces, la secuencia, recuerdan cuando el Señor manda que Pedro camine por las aguas y le dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces, eh, y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir junto a Yeshua. Esto habla también del plano sobrenatural, ¿no es cierto? Las aguas también representan ese plano sobrenatural que el Eterno nos hace caminar por medio de su palabra. Su palabra cumple la función de una plataforma o un estilo de vida que debemos caminar, que es en lo sobrenatural, porque también tiene una conexión con la fe. Porque la fe es fidelidad, estar parado sobre una base que para muchos parece algo incoherente, para muchos parece algo loco creer, porque es locura. Dice Pablo, es locura el Evangelio, es locura la verdad. Caminar en ella para muchos es una locura, es algo no natural. Y hoy en día se puede apreciar mucho esa controversia para aquellos que no tienen la fe en Yeshua, porque no creen en la palabra, les cuesta aceptar ciertos principios que declara la Torá para un estilo de vida mejor y una calidad de vida mejor para nosotros como hijos de Elohim. Entonces, acá vemos ese accionar que representa el agua como un estado sobrenatural que nosotros podemos caminar cuando somos obedientes a la voz de nuestro Salvador. Y así, siguiendo el verso, y dijo Adonai, que sea la expansión. Vamos a analizar en el texto Jonathan, y dijo Elohim, sea la expansión. Sabemos que la expansión significa los cielos y hubo una separación entre las aguas, ¿cierto? Esas aguas de arriba y esas aguas de abajo. Estas aguas de arriba pueden implicar todo lo eterno, todo lo que viene de arriba. Por eso Yeshua en un momento dijo que el que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta es agua viva, es su palabra eterna, es la sabiduría eterna de Elohim que la reveló para nosotros. Por eso qué importante, ¿no es cierto?, es poder tener estos conceptos totalmente adaptados a nuestra mente, a nuestro corazón, eh, para poder entender que todo lo que la Escritura nos dice en esto, en estos textos acerca de las aguas es importante, porque todo nos habla de una profundidad y un estado espiritual. Por eso vamos a leer algunos pasajes más en relación a las aguas. En este caso, fíjense en los textos. Vamos a ver.
Vamos a ver algunos pasajes, buscando una referencia. Son muchísimos, como ustedes pueden ver en la concordancia. Tenemos infinidades. Acá tenemos una de las tantas, Juan 2:7, cuando Yeshua está en la boda, cuando él les dijo que llenaron las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces cuando el maestresala probó el agua, hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y obviamente se mostró lo que pasó, ¿no es cierto? El Yeshua convierte el agua en vino en esas tinajas y nosotros somos un recipiente. Terminando con este verso y volviendo eh, a la traducción aramea, que dice: el Señor dijo que haya una expansión, una separación en medio de las aguas y que separe las aguas de arriba y las aguas de abajo. Nosotros somos un recipiente. Este recipiente tiene que estar apto y preparado y formado y restaurado o renovado para que esas aguas de arriba desciendan, desciendan, desciendan y llenen este recipiente. Este recipiente, que somos nosotros, como vasijas, necesitan recibir esas aguas que vienen del trono. ¿Para qué? Para que esas aguas también, así como vimos en el pasaje que Yeshua convierte el agua en vino, nuestro estado emocional y almático tiene que cambiarse muchas veces, porque las aguas que tenemos están estancadas. Las aguas también simbolizan nuestra alma, todo lo que tenemos. Puede haber contaminación, pueden ser aguas turbulentas, pueden ser aguas totalmente ya sin vida, que están contaminadas con todo lo de este mundo. Entonces necesita ser esta vasija cambiada de un estado a otro estado, que es de un estado de caimiento a un estado de gozo, que simboliza el vino, un estado de alegría, un estado donde podamos ser de bendición para otros que necesitan alegrarse. Hay mucho significado muy profundo acerca de cada palabra en los textos arameo y hebreo. Hoy vimos el verso de Génesis 1:6 y lo analizamos un poco en base al concepto de una palabra, que son las aguas de arriba. Estas aguas de arriba son eternas, es Yeshua mismo también viviendo en nosotros, porque Él lo dijo: el que cree en mí, el que cree en mis palabras, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Que estas aguas vivas, que es su palabra, oremos, meditemos para que desciendan sobre nosotros, en esta tierra que necesita ser llenada, ser limpiada y poder disfrutar y poder ser como leímos en el Salmo, ¿no? Que seamos árboles plantados junto a aguas, aguas eternas, aguas que van a producir en nuestro interior fruto para vida y para sanidad a las almas que necesitan. Espero que sea de mucha bendición la lectura de los pasajes, un breve y humilde comentario acerca de los significados de algunas palabras y sacar algunos conceptos de los significados de las letras hebreas y todo lo que podemos nosotros hoy descubrir en los textos hebreos y arameo. Que el Eterno bendiga a cada uno de nosotros y nos siga derramando de su sabiduría y que podamos ser ese templo o ese recipiente que sea no solamente de aguas limpias, sino que también
sobrenaturalmente dejémonos tratar por el Eterno para que todo este proceso de su palabra en nosotros sea de gozo para nuestras vidas y podamos transmitirlo a otros que están en angustia y en depresión. Damos gracias al Eterno por poder compartir un video más de estas meditaciones y comentarios acerca de los textos hebreos y arameos. Un abrazo grande y bendiciones para todos, y que el Eterno alce su rostro y su luz resplandezca sobre cada uno de ustedes y de mi vida.